países habrán desaparecido la inmunidad parlamentaria. Evidentemente al Congreso pues lo quiere poca gente, ¿no? A juzgar por la última encuesta, además que también ha revelado la popularidad relativamente alta del presidente Francisco Sagasti, 46%, pero el Congreso ha bajado más su popularidad. Vamos a ver si este tipo de medidas puede, como quieren ellos, reconectar con la población, con la ciudadanía, pero de todas maneras pues hay un debate de si es mucho o incluso si es insuficiente, porque habían quienes reclamaban que la inmunidad debía eliminarse para todo el mundo. Vamos a conversar más adelante con Gino Costa y con Renán Espinosa, congresistas de la bancada del Partido Morado y de congresista independiente, que Somos Perú en realidad, y también con Oscar Urbiola más adelante. No sé si ya estamos conectados con algunos. Vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente a conversar con nuestros invitados. El artículo 93 de la Constitución, que ha sido modificado con primera votación hoy, lo que establece en este dictamen, se elimina el tema pues de la inmunidad parlamentaria, y lo que dice es que para delitos cometidos durante el ejercicio del mandato del parlamentario o parlamentaria, la Corte Suprema se encarga, punto. Ya no están hablando de levantamiento de inmunidad ni nada, sino que de frente el procesamiento va a la Corte Suprema. En caso sea un delito común cometido antes de su periodo como parlamentario, el Poder Judicial Ordinario será el que determine el procesamiento. O sea, ya no estamos hablando de ningún tipo de comisión y demás. Recordemos que ha habido casos pues como los de Edwin Donaire, Benicio Ríos, que en realidad pues han de alguna manera tergiversado, degradado la figura de la inmunidad parlamentaria, que por supuesto está pensada para que, a ver, por ejemplo, si hay un gobierno autoritario y este es un parlamentario de oposición y vaya a ser perseguido políticamente, pues bien, la inmunidad parlamentaria sirva también de una suerte de teflón de esto, o de repente intereses económicos que se están viendo afectados por el trabajo del congresista. Bueno, eso ha pasado al otro lado, digamos, ¿no? Este mal uso, este abuso de la inmunidad parlamentaria, que lo hemos visto en muchos casos, ha terminado por, como repito, esta primera votación, ¿no?, de que elimina la inmunidad como tal y modifica el artículo 93. Vamos a conversar entonces con Gino Costa, vocero alterno de la bancada del Partido Morado, que fue una de las que impulsó con mayor intensidad la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo está usted, congresista Gino Costa? Un gusto escucharlo. Enrique, buenas noches, muchas gracias, a tus órdenes. Lo escucho claro y fuerte. Bueno, ¿cómo evalúa entonces este resultado de esta votación importante, muy mayoritaria, a favor de la eliminación de la inmunidad? Bueno, bastante contentos todos en la bancada morada. Tú sabes que esto ha sido parte digamos, de nuestro legislativo, una parte importante, la eliminación de la inmunidad, como en otras bancadas. Presentamos un proyecto que fue importante en la discusión de la Comisión de Constitución y bueno, sentimos que hemos contribuido digamos, cumplir con nuestro compromiso con nuestros electores, ¿no? Sabemos que este es una medida importante en la lucha contra la corrupción y un símbolo sobre todo, ¿no? De abuso, de privilegio, de prepotencia, y haber sacado esta primera votación es muy satisfactorio, estamos contentos. La mayoría de bancadas en el Congreso también, que ha hecho una buena labor la Comisión de Constitución, su presidente, Omar Chejade, hay que reconocerlo. Y bueno, lo que queda ahora es mantener el foco y asegurar que ratifiquemos esa legislatura lo antes posible, ¿no? Para que no se quede y se nos traspapele, digamos, la ratificación. Mientras más rápido tengamos 87 votos en la próxima legislatura, mejor. Ahora, usted lo decía bien, es un símbolo para buena parte del electorado, era una promesa también, y hay quienes señalan desde la otra orilla que
la eliminación de la inmunidad puede tener pues también una entraña peligrosa, en el sentido que la inmunidad bien pensada, ¿no?, estaba diseñada pues para evitar algún tipo de abuso político por parte, por ejemplo, de un gobierno autoritario o por parte de repente una campaña montada por intereses subalternos, por ejemplo, que se vean afectados por investigaciones o acciones impulsadas por algún congresista. ¿Era lo correcto eliminar como tal la figura? Mira, la propuesta que hizo la Comisión Tuesta, que nosotros inicialmente hicimos nuestra en el Congreso anterior, recordarás, Sí. establecía que sea más bien la Suprema la que levante la inmunidad. O sea, que se mantuviera la inmunidad, pero que la Corte Suprema, ¿no es cierto?, decidiera si se levantaba o no. Porque el problema ha estado en el levantamiento de la inmunidad, el uso y abuso de esta figura por parte del Congreso. La evidencia indica que de 10 pedidos solo se atendía a uno, el resto eran delegados, y no es que no hubieran razones para que congresistas fueran procesados por delitos comunes cometidos durante su gestión parlamentaria, sino espíritu de cuerpo, y decía, no, ¿para qué lo vamos a exponer de esa manera? Lo protegemos. Entonces, se desnaturalizó la figura. Entonces se propuso una fórmula, es el modelo chileno, que sea el propio Poder Judicial el que levanta. Se mantiene la inmunidad, pero levanta el Poder Judicial. Y la alternativa era la colombiana, o es que desaparece la inmunidad para delitos comunes. Y al final nosotros fuimos a las elecciones con esa propuesta y presentamos temprano un proyecto de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es verdad que tiene riesgos, ¿no? Si tú tienes un régimen que abusa de su poder y que toma por asalto, digamos, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ya nos ha ocurrido en el pasado, bueno, ahí estás en problemas porque aun cuando con la eliminación de la inmunidad, digamos, desaparece la figura, sí se ha establecido que se hay que procesar a un parlamentario. Quien lo hace no es cualquier juez, sino lo hace la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay un procedimiento especial para investigar y procesar y sancionar a parlamentarios que han incurrido han cometido un delito común durante el periodo de su gestión, ¿no? Y en la Corte Suprema. Entonces, esa es una especie de garantía. Ahora, si igual la Corte Suprema es copada por el Poder Ejecutivo o por un poder mafioso en el Poder Legislativo, digamos que va otros órganos, pero en realidad, en circunstancias como esa, no se salva a nadie, ¿no? Incluso la propia inmunidad parlamentaria puede ser innecesaria. Esperemos que no lleguemos a eso, por supuesto. Bien, tenemos un poquito de problemas con la comunicación, pero antes de terminar la conversación yo quería preguntarle de todas maneras, debido además a su familiaridad con el tema, ¿cómo evalúa esta escaramuza que se ha vivido en el Ministerio del Interior los últimos días, ¿no? Esta designación de este señor Kluber Aliaga, que resultó queriendo grabar a la ministra. La historia ya la conocemos, hay dos posiciones claras con respecto sobre todo a lo que fue el pase al retiro de los generales, de uno, de otro lado, incluso han llegado encuestas, pero a lo que yo voy es cómo ve usted cómo el señor Aliaga llegó a ser designado, cómo el presidente y la primera ministra de alguna manera, no sé, no se dieron cuenta que su posición era diametralmente opuesta a la del Ejecutivo. Sí, la verdad ahí no te podría dar, porque la verdad que no sé. No sé cómo llegaron a proponerle el ministerio al general en retiro Aliaga, ¿no? En efecto, como ha sido conocido, él no estaba pues en sintonía con el presidente de la República en un asunto clave, ¿no? Su antecesor acaba de dejar el ministerio por los pases a retiro de 18 generales y el nombramiento del general Cervantes. Y se suponía que el presidente había sido muy enfático, digamos, en defender esa decisión, claro, como corresponde, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, le corresponde a él otorgar los ascensos y decidir quiénes pasan a retiro, ¿no? A propuesta, por supuesto, del ministro del Interior, pero es una prerrogativa presidencial. Si ahora no está de acuerdo,
no debió pues aceptar Evidentemente, el evidentemente. ministerio, ¿no? Evidentemente, esa es la falla de origen en todo caso. Gracias, Gino Costa, por Bueno, acompañarnos. Sí. Ojalá que se tranquilicen las cosas con el nuevo ministro, que es una persona con mucha experiencia en el sector público, es una persona tranquila, bien ecuánime, y que se pueda restablecer la calma en un sector, por supuesto, clave, ¿no? Así es. Digamos que tiene un rol fundamental además en la transición, porque va a ser una transición movida, con movilizaciones, con protestas, con conflictos sociales, y es importante tener un Ministerio del Interior y una policía que acompañen al gobierno en mantener el orden público, el respeto a los derechos ciudadanos, por supuesto, pero también actuar con la firmeza debida. La creación de una comisión que vea cómo fortalecer la Policía Nacional, qué reformas parciales en realidad habría que comenzar a hacer, ¿no es cierto?, para encaminar la policía al bicentenario. Así es. O sea que esperemos que digamos, la agenda pueda orientarse hacia eso, y que las cosas se tranquilicen en el sector. Todos esperamos lo mismo. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero les cuento que al regreso vamos a retornar con Renan Espinosa, congresista de la República, para seguir hablando de todas estas materias y también le vamos a preguntar sobre las encuestas. No se muevan. Renan Espinosa, congresista de la República. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Gracias a ti. Conforme con la eliminación de la inmunidad parlamentaria en esta votación de primera legislatura, hay que recordarlo siempre. Sí, bueno, 103 votos es una señal clara que en su mayoría los distintos grupos parlamentarios están cumpliendo lo que mencionaron en el proceso electoral. Sé que hay muchas discrepancias respecto a esta institución que es la inmunidad parlamentaria, pero lo real es que se ha hecho un mal uso y un abuso de esa protección que es razonable que debería existir en aras de mantener una mayor libertad o tranquilidad en el trabajo de fiscalización, pero es la decisión que hoy este grupo parlamentario, 130 colegas han decidido, algunos en contra, otros en abstención, y veremos, como todo, si hacia el futuro esto no ayudase en nada, siempre hay la opción de poder regresar a cualquier otra alternativa, pero de momento la situación política amerita tomar esta decisión y es lo que el Congreso en primera votación ha hecho. Usted lo dice bien, ¿no? La situación política amerita tomar esta decisión, pero tal parece, congresista, que, es decir, nuestras decisiones políticas de fondo se van moviendo sobre todo por la coyuntura y por lo que se interpreta como un rechazo mayoritario de la población a la clase política. Es decir, a estas alturas nadie puede considerar como realmente beneficioso que se prohíba la reelección parlamentaria porque nos condena a una suerte de purgatorio de principiantes, ¿no? Pero bueno, era lo que había que hacer en este momento. Ahora hablamos del tema efectivamente de la eliminación de la inmunidad por lo que ha sido una depreciación, una degradación de la figura. Pero como usted decía, de repente va a limitar también las actividades fiscalizadoras en un futuro. Estamos llegando a un momento donde es difícil establecer matices en nuestras decisiones políticas, ¿verdad? Mira, esto pasa también, Enrique, porque los partidos políticos asuman una responsabilidad mucho más profunda, porque son al fin y al cabo ellos los que terminan llevando congresistas que están con sentencia o que están con problemas. Y hemos ya trabajado durante este proceso de estas legislaturas en temas, por ejemplo, de la reforma que impide la postulación a gente que tiene sentencia en primera instancia. Lo real es que si alguien tiene problema con la justicia debe resolverlo y después intentar aspirar a un cargo por elección popular. Es cierto que también hay la presunción de inocencia, pero esto es política de un grupo de 130 que siempre está pues, en el ojo de la tormenta. Así que yo confío que la situación, si en el futuro esto no va a permitir un buen trabajo, seguramente habrá un retroceso. Y como bien tú lo dices, el hecho que tampoco haya reelección de los congresistas nos lleva a tener una cantidad de congresistas en su mayoría
novatos y el proceso de aprendizaje toma su tiempo. Entonces, la población que no está muy ávido, por lo menos en los últimos años, de la política y del mal comportamiento de muchos políticos, mira, presidentes presos, en fin, con grandes problemas, termina deteriorando. Entonces, no había otra alternativa, otra salida de tomar esta postura en esta ocasión. Ahora, el Congreso al mismo tiempo, bueno, ahora mismo ahí se abre de nuevo un espacio de cierta tensión frente a la decisión que toma el Tribunal Constitucional sobre la famosa ley de la ONP. Ya sabemos cómo están las cosas. El Ejecutivo, bueno, la ha acatado, pero ha presentado este recurso ante el TC y mientras tanto se juega una suerte de carrera contra el tiempo, ¿no? Donde el Ejecutivo espera que el TC declare inconstitucional la norma para que no llegue a la entrega de un dinero que para el Ministerio de Economía y Finanzas pues en realidad no existe por ser un fondo solidario. Ok, muy bien, pero al mismo tiempo el Congreso decide seguir adelante con el proceso de cambio, de relevo de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Debería este Parlamento nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional o siempre sería mejor patearlo para el 21? Sí, yo también me he pronunciado y somos un grupo importante de congresistas que hemos opinado que debería ser el próximo Congreso. Ajá. Es mejor, nuevamente, la situación en la coyuntura política nos lleva a esta situación. Este Congreso tiene todas las facultades para poder tomar esa decisión, pero está tan debilitado políticamente que lo recomendable sería, en aras de buscar mayor legitimidad, lo haga el próximo Congreso. Ya falta poco para que entre un nuevo grupo de parlamentarios. Esperemos que en su mayoría haya mayor nivel, mayor preparación y que haya con mayor seriedad una elección de magistrados de una institución tan importante como es el tribunal. Así que somos casi 44, 45 parlamentarios que nos hemos pronunciado en las horas de temprano respecto a que lo más recomendable es que lo vea el próximo Congreso. Entiendo que hay bancadas que insisten, con razón también desde el punto de vista legal, que deberían avanzar con esta elección, pero lo legal está ahí, pero lo legítimo lamentablemente está muy deteriorado. Hablando de lo legal y lo legítimo, usted que ahora está, digamos, no está en sentido estricto con ninguna bancada dentro del Parlamento, ¿observa todavía mucha piconería con lo que ha pasado en las últimas semanas, mucha sangre en el ojo? Porque vemos todavía episodios con algunos congresistas que fueron protagonistas en este breve gobierno de Manuel Merino de Lama. La propia bancada de Acción Popular, pues, claramente está a la otra línea de quien ha salido elegido candidato presidencial de ese partido, y hay otros todavía que por ahí se ve, se siente esta suerte como de esperar una oportunidad para ver si todavía puedes llevar la confrontación hacia adelante. ¿Hay un riesgo que en el Congreso todavía se prolongue esto? Siempre es un riesgo. Ya vamos escuchando de manera sistemática la postura de varios congresistas que, como bien lo señalas, estuvieron auspiciosamente por la vacancia. En cada intervención que pueden dan señales pues que hay una gran piconería, ¿no? Incluso se ha escuchado la posibilidad de querer buscar el escenario de tumbarse la mesa directiva, claro, con el propósito pues de deteriorar el gobierno de transición que actualmente existe, pero realmente es muy irresponsable, muy temerario, es decir, una locura. El país no puede estar sometido a una situación de esta magnitud. Nuevamente, la clase política no responde a la altura y no es capaz de reconocer lo que para todos nosotros, los que estamos ahí, todos al final, más allá de que hay algunos que tienen posturas distintas, todos al final estamos dentro de un mismo saco. La población nos ve así y eso parece que en algunos no entrasen en razón e insisten con la confrontación. Renegaban mucho de la confrontación que hacía el señor Vizcarra, pero ellos no estaban lejos de eso. Ya sabemos que para que haya pelea tiene que haber dos partes y acá hay una que sigue y sigue. Ojalá pues, que la fiesta navideña los haga reflexionar y el otro año, que son los últimos 6 meses de este periodo que nos toca,
la cosa sea mucho más reflexiva. Claro, pero también viene pues el villancico del populismo, ¿no? Porque siempre el populismo va a ser una tentación, sobre todo en momentos como estos, donde el Congreso vuelve a bajar en las encuestas, y esto se mueve a más de un nivel. Puede haber el nivel del sentido común, ¿no? Que te dice, oye, cuidado con lo de la ONP, cuidado con el tema que plantea topes a tasas de interés, que también está en discusión, la legalización de los taxis colectivos, todos estos proyectos que están en agenda ahí, y bueno, todo ahora la última refriega, ¿no? en el Ministerio del Interior, pero esa siempre va a ser una tentación permanente. ¿Puede haber más iniciativas o se pueden realmente procesar estas iniciativas populistas y llegar a término en estos meses? ¿O usted ve que la temperatura por ese lado, esa fiebre, puede comenzar a bajar? No, de todas maneras, hay un grupo que no hay que dejar de observar, que están en campaña, ¿no? Las bancadas más grandes, si bien es cierto, Acción Popular está fraccionado en ya no sé en cuántas partes, pero de todas maneras siguen siendo bancadas grandes junto con la de Alianza para el Progreso, y ellos tienen, parece, una agenda propia y la están impulsando. Hay bancadas que se les van plegando, como la de UPP, la bancada de Podemos, sin duda alguna, que son los más auspiciosos para este tipo de medidas que resultan a la luz del sistema que está viviendo nuestro país, y me refiero al financiero, al económico, en lo laboral, y sin dejar de mencionar el tema de la salud, momentos complicados como para tomar ese tipo de decisiones. Así que de verdad que Dios quiera que no logren tener los votos necesarios para poder tomar estas decisiones que a la larga debilitan lo que ya se ha avanzado, mal que bien, en nuestro país en los últimos años. Así es. Y bueno, a ver, y pasando ya desde este escenario hacia lo que significa la campaña. Usted estaba, por supuesto, con la campaña de Victoria Nacional, con George Forsyth. Se ha visto él golpeado, el candidato, pues según las últimas encuestas, habrá que esperar las próximas. Pero si bien sigue siendo puntero, ya estamos hablando de un puntero de 10%, según Datum. Y claro, además de una campaña que no calienta, que todavía no genera prácticamente ningún candidato que se diferencie ante los ojos de la ciudadanía. Ya que usted está en la campaña, cuéntenos cómo va a ser Forsyth para revertir esta caída. Como tú lo has señalado, Enrique, la campaña aún no calienta, y lastimosamente lo que está pasando con la política en general y específicamente con los políticos también los afectan a los candidatos, ¿no? Entonces esto los ha golpeado a todos, no solamente lo que ha vivido el mundo con la pandemia, sino con esta crisis política que se originó con la vacancia del expresidente, lo de Merino y todos estos cambios. La gente, más allá de diferenciar a un candidato u otro, tiene la sensación, pues, que los políticos no están haciendo un buen papel y acá pagan justo por pecadores. Así que eso es un gran golpe de todas maneras, que no es sano para nuestro país. Si no hay legitimidad, vamos a tener los próximos 5 años nuevamente un Congreso fraccionado, un Congreso que no va a responder a las alturas, y un presidente seguramente no con toda la fuerza y la legitimidad que necesitamos. Así que esperemos que todo esto se calme. Miren, todos los actores políticos tienen que poner las barbas en remojo y pensar en la legitimidad que necesita nuestro país. Casi un 60% de la gente que no dice no tengo ningún candidato, y que probablemente muchos no vayan a votar y el ausentismo sea mayor este año, no solo por la pandemia, sino por la desazón que existe. Así que las encuestas están ahí, se respetan, se toma como están. La estrategia que tiene el partido y el candidato están por implementarse, aún no hay, y hay muchos candidatos que aún no salen, no dan a conocer su plan de gobierno, y siento que esto se va a resumir al día del debate. En el día del debate, los candidatos van a esbozar sus ideas claras, concretas, qué es lo que quieren para los próximos 5 años, y seguramente esa será la fecha donde la gran mayoría de la población tomará una decisión, y estamos convencidos que desde este grupo de Victoria Nacional se está haciendo un gran trabajo con un gran grupo de profesionales, y sin duda alguna Forsyth es una persona no solamente por la edad y por el ímpetu, sino también es una persona que toma decisiones de acción, que es lo que se necesita ahora. Ya tenemos diagnóstico para todos los males de nuestro país, lo que se necesita es tomar acciones. El fracaso en gran parte de
la pandemia en nuestro país como se conoce, es pues que no se han tomado las decisiones de manera oportuna y lastimosamente mucha gente ha fallecido, ¿no? Bueno, ahora solamente nos queda seguir mirando hacia adelante y seguir corrigiendo errores. El gobierno de transición en unos cuantos días ha tenido también problemas en el Ministerio del Interior. Entonces, de verdad que todo esto está tan complicado que pone en riesgo la legitimidad del nuevo gobernante que vendrá en los próximos meses. Complicada situación. Gracias, Hernán Espinosa, congresista de la República, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Primero, para empezar, ¿cuál va a ser el destino de la ley ONP? Regresamos. Saludamos a Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, buenas noches, ¿cómo está? Enrique, muy buenas noches. Bueno, doctor Urbiola, a ver, el TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad sobre el retorno o la devolución de los aportes de la ONP. La presidenta del Congreso ha dicho que van a responder lo antes posible a los argumentos del Ejecutivo y el propio magistrado Carlos Ramos ha aclarado que la audiencia se vería aproximadamente, o el caso se definiría en febrero. Esto evidentemente mientras corre a trámite el reglamento de una ley que ya ha sido promulgada y que el Ejecutivo está obligado a cumplir. Evidentemente acá entra la pregunta de si se alcanzarán a devolver, porque hay quienes dicen que no hay devolución de lo que no existe, estos aportes o no. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo van a correr estos tiempos? Enrique, en primer lugar es importante señalar que toda ley que sale del Congreso de la República, aun cuando pueda tener evidentes inconstitucionalidades, como es el caso, sale del Congreso con una presunción de constitucionalidad. Es el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Y en un proceso de inconstitucionalidad se tiene que probar la inconstitucionalidad y para eso se requiere 5 votos como mínimo para que la norma pueda ser expulsada del ordenamiento jurídico si es que prueba es inconstitucional, como en este caso lo es, pero ese es que le corresponde al Tribunal Constitucional. En cuanto a la posibilidad de que tengamos sentencia en el menor tiempo posible, depende de los plazos que tiene el Congreso de la República para contestar la demanda. Ya hemos visto que interpuesta la demanda, el tribunal inmediatamente al día siguiente ha asignado la causa a un ponente y este ponente tiene que dar el auto admisor. La demanda para admitirla a trámite al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 30 días hábiles como máximo para contestar la demanda. La presidenta del Congreso en el menor tiempo posible los 30 días hábiles que tiene como demanda competencial el último día. Vamos a tratar, doctor Urbiola, a ver de mejorar nuestra comunicación. Rápidamente vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, por favor, con Óscar Urbiola. Doctor Óscar Urbiola, usted señalaba antes de la pausa un punto muy importante. Recordaba que son 5 votos los necesarios para alcanzar la inconstitucionalidad de una ley. Antes se ha visto en otros casos que no se alcanzan los 5 votos y entonces, bueno, se queda en una suerte de limbo. ¿Qué podría pasar en este caso si no se llega a ese consenso? Es decir, si hay 4 votos que lo declaran como inconstitucional, pero no se llega al quinto. Sí, lo que ocurre es que tanto la ley orgánica como el reglamento del Tribunal Constitucional establecen que la votación para los procesos de inconstitucionalidad requiere 5 votos
conformes. En el caso de que no se alcance esa votación, la ley, la sentencia declara infundada la demanda, consecuentemente se mantiene vigente la norma, no es expulsada y funciona lo que es la presunción de constitucionalidad. De tal manera que ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Es necesario que por lo menos existan 5 votos. Yo confío en que en esta oportunidad no solamente deben haber 5 votos. Pienso que el Tribunal Constitucional de manera unánime va a declarar inconstitucional la norma porque son evidentes las causales de inconstitucionalidad, no solo desde el punto de vista del fondo, sino también de la forma. El Congreso se ha acostumbrado a legislar sin una exposición de motivos adecuada y menos con un análisis de costo-beneficio, como en este caso evidentemente puede ocasionar graves perjuicios a la economía del país esta ley. Y en cuanto a los aspectos de fondo, es evidente que transgrede el artículo 12 de la Constitución respecto a la intangibilidad de los fondos dedicados a la previsión social. También transgrede los artículos pertinentes a las facultades que tiene el Ejecutivo de manejar la hacienda pública, la prohibición que contiene el artículo 79 para que los congresistas tengan iniciativa en el gasto. En fin, hay una serie de aspectos, incluso los principios de concordancia o de corrección funcional que establecen que cada órgano del Estado debe cumplir estrictamente las facultades que le asigna la Constitución a cada uno. Y en este caso, el manejo de la hacienda pública le corresponde al Ejecutivo, y con una prohibición expresa para que los congresistas no puedan tener injerencia en el gasto público. De tal manera que es evidente la inconstitucionalidad, y yo creo que si el Tribunal Constitucional, y en este caso creo que tiene un reto importante, observa estos aspectos, va a tener que declarar inconstitucional la ley. Ahora, poniéndolo en positivo, a ver, doctor Urbiola, ¿qué hacemos para que el Congreso no haga estas cosas? O sea, se está viendo en los últimos años un deterioro, ¿no? Un deterioro en la formulación precisamente de determinados proyectos de ley. Ahora mismo tenemos en agenda uno que plantea topes a tasas de interés, que no sé si sea inconstitucional como tal o no, pero otro que propone legalizar también los taxis colectivos, es decir, proyectos de ley que evidentemente colisionan con una suerte de orden jurídico y de las capacidades que tiene el propio Congreso, por ejemplo, para generar gasto, que sabemos que no tiene en su haber esa capacidad. Y pareciera que dentro del propio Parlamento no se están cumpliendo con esas condiciones mínimas. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Se ha deteriorado el nivel profesional del legislativo? Se lo pregunto porque usted también ha pasado por el Tribunal Constitucional y seguramente se puede acordar que antes la cosa por ese lado no era tan complicada. Bueno, efectivamente hay un deterioro en la función del Congreso de la República como consecuencia de una serie de factores. Uno de ellos es la prohibición de la reelección, que evidentemente ha resultado negativa para el funcionamiento democrático del país. El otro aspecto es la falta de verdaderos partidos políticos que puedan tener cuadros que asuman esta responsabilidad. Prácticamente existen clubes o organizaciones políticas con fines más particulares e individuales que privilegian esos intereses antes que el interés público, y otros factores como las disposiciones electorales, el voto preferencial, donde el que tiene más dinero puede hacer una mejor campaña y salir elegido. Son una serie de factores que han deteriorado nuestro sistema democrático y han dado como resultado un Congreso que, como usted ha mencionado, quiere legislar, por ejemplo, sobre tasas de interés, topes, alterando lo que es la economía social de mercado, alterando la libre contratación y alterando una serie de principios y derechos que están consagrados en la Constitución. Es decir, los congresistas creen que, al menos en este Congreso, creen que siendo congresistas pueden hacer lo que les da la gana, y eso no es así. El Congreso tiene asignadas las funciones de manera específica en la Constitución y ese es el marco en el cual se tienen que desenvolver. Oiga, yo le voy a preguntar, porque yo me imagino cuál es su respuesta con respecto a si este Congreso debería o no elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero tengo una última pregunta que creo que es más interesante.
¿Se ha agotado el ciclo de la Constitución, doctor Urbiola? ¿Se ha agotado el ciclo de la Constitución del 93? Porque por un lado se dice, no es necesaria una nueva Constitución, podemos seguir modificándola. Pero hay algo que nos dice que esto ya no camina. Yo sé que una nueva Constitución no va a hacer un mejor país de la noche a la mañana, pero hay una suerte de ambiente de fin de ciclo que indudablemente está asociado al desgaste pues, de una Constitución que además nació en circunstancias dudosas, por decirlo menos. Mira, Enrique, el Perú ha pasado los casi ya 200 años de vida republicana haciendo y deshaciendo constituciones. Tenemos 12 constituciones que además han estado interrumpidas hasta por estatutos revolucionarios, como consecuencia de ese caudillismo y de las dictaduras que ha sufrido nuestro país a lo largo de la historia. Es cierto que las constituciones pueden ser remozadas, no están escritas en piedra, se dice con frecuencia. Es natural que una constitución tenga que adaptar los cambios que con velocidad se van introduciendo en la sociedad, porque la norma jurídica no es más que el reflejo de lo que necesita la sociedad, que es una sociedad viva y que tiene que recoger justamente las exigencias de esa sociedad. Nuestra Constitución, felizmente, desde la Constitución del 79, tiene un régimen constitucional que no es malo. En los primeros capítulos ha recogido todo lo que concierne a los derechos fundamentales. El capítulo económico también recoge el neoconstitucionalismo, donde ya el capítulo económico también juega un papel importante en la vida democrática del país. Lo que ha ocurrido es que en el aspecto político se han generado desequilibrios donde el sistema presidencialista ha sido en la práctica convertido en un sistema parlamentarista, como consecuencia de las deficiencias en el orden electoral, partidos políticos y de la inexperiencia y la falta de liderazgo en quienes llegan al Parlamento. Hemos visto con frecuencia que el Parlamento hoy en día tiene mucho más peso que el Ejecutivo, como consecuencia de que el Ejecutivo no tiene una bancada que lo pueda apoyar en todas sus propuestas. Entonces, habrá que hacer algo para que todos los órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se aboquen a la atención de la cosa pública, que eso es lo que se ha descuidado. Bien, gracias, doctor Urbiola. No son vicios entonces constitucionales para este constitucionalista, valga la redundancia. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.